¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de diodo, de cómo funcionan los diodos. Os voy a enseñar varios tipos de diodos, también os voy a mostrar cómo podemos comprobar si un diodo funciona correctamente con el multímetro y vamos a hacer varios experimentos para que entendáis el funcionamiento. En un vídeo anterior ya vimos la utilidad del diodo para la construcción de una radio galena y poder captar señales de radio. En ese caso lo utilizábamos como diodo detector. Bien, pero ¿qué es lo que hace este componente electrónico, el diodo, para que se utilice como un detector? El diodo es un componente electrónico que solo deja pasar la corriente en un sentido. Por ejemplo, en este caso, la corriente va a circular así, en esa dirección, pero si intentamos que circule en la dirección contraria no va a poder. Si utilizamos el símil del circuito hidráulico, es decir, el circuito eléctrico fuera un circuito hidráulico y los cables, por ejemplo, fueran tuberías, el diodo sería el equivalente a una válvula antirretorno. Esa válvula antirretorno deja pasar el flujo del agua en una dirección, pero no deja pasar el agua en la dirección opuesta. Eso es lo que hace un diodo, pero con la corriente eléctrica, solo la deja fluir en una dirección. Por eso en la radio lo utilizamos como diodo detector. Existen muchos tipos de diodos. Aquí en la mesa solo tengo algunos de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, un diodo de germanio. Este es el que utilizamos para la construcción de la radio de galena. Aquí tenemos otro diodo. Este es el 1N4007. Aquí tengo varios diodos Schottky o Schottky. Hay que tener cuidado con la pronunciación porque hay dos que se pronuncian de manera muy parecida. Entonces, para diferenciarlos, yo digo Schottky, pero el nombre correcto sería Schottky. Como sabéis por el vídeo de la radio de galena, este tipo de diodos se caracterizan en que la caída de tensión es muy pequeña, alrededor de 0,3 voltios aproximadamente. Y luego aquí tengo los famosos diodos Zener, que estos nos permiten mantener una tensión constante. Entonces, su nomenclatura es de acuerdo a la tensión que manejan. En este caso, este es de 5,1 voltios, como estáis viendo aquí en la etiqueta. Y este conjunto que tenemos detrás es de 12 voltios. Existen de muchos voltajes. Es tan sencillo como entrar en el catálogo del fabricante y elegir el diodo Zener que necesitáis para vuestro circuito. Bien, las representaciones de los diferentes diodos, como veis en la imagen, es diferente. Y cada uno tiene su esquema representativo en el circuito. En este vídeo vamos a hacer algún experimento con este diodo que vemos aquí. Este es el 1N4007. Los diodos se caracterizan por tener un cátodo y un ánodo. Fijaos bien en la representación. Aquí donde tenemos esta banda, que la tienen todos los diodos, es donde tenemos el cátodo. Extremo que tenemos aquí es el cátodo y este que tenemos aquí es el ánodo. Los diodos siempre se caracterizan por tener una banda en uno de sus lados y esa banda nos indica cuál es el cátodo. ¿Vale? Esto es muy importante para entender cómo funciona el diodo. Y el diodo va a dejar pasar la corriente de esta manera, desde el ánodo al cátodo. Si intentamos pasar la corriente desde el cátodo al ánodo, no va a poder, porque choca con esta barrera que tenemos aquí. Esta banda que tiene el diodo es como si fuera una barrera que impide el paso de corriente en este sentido, pero lo permite por el otro, porque aquí no tenemos esa barrera. Esto lo vamos a ver ahora en algunos experimentos. Si nos fijamos en el resto de diodos, vemos que aquí este diodo de cristal tiene aquí sus bandas, el diodo de tipo Schottky o Schottky tiene aquí las bandas, a este lado, y el diodo Zener también tiene aquí la banda, en la zona inferior, en este caso. Sabemos que el diodo solo deja pasar o circular la corriente en un sentido, desde ánodo a cátodo, pero ¿cómo podemos comprobar si el diodo funciona correctamente con un multímetro? Para ello, lo primero que tenemos que hacer es buscar en la escala el símbolo que corresponda a la prueba de diodos. Aquí veis el símbolo del diodo y esta prueba de diodos está en la escala de ohmios. ¿Veis? Aquí el símbolo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es adaptar las puntas de prueba. Vemos que esta está colocada en voltios, pero la tenemos que llevar a ohmios, que tenemos aquí el símbolo, miliamperios, ohmios y baterías. Entonces, la punta roja va aquí y la negra la vamos a dejar aquí en el terminal común. Después movemos el selector a la prueba de diodos, aquí, y encendemos el multímetro. Para probar un diodo tenemos que tener en cuenta que por la punta roja inyectamos la corriente y la recogemos por la punta negra. Entonces, hemos dicho que el diodo conduce desde ánodo a cátodo. Si pongo aquí la punta roja en el ánodo
ahí, y la otra en el cátodo, vemos que nos indica ahí un valor de ohmios, 0,62 aproximadamente, 61. Por lo tanto, en esta posición el diodo conduce. ¿Qué pasa si ahora damos la vuelta a las puntas? Inyectamos por el cátodo e intentamos recoger la corriente por el ánodo. Como veis, no nos marca paso de ohmios. Aquí es como si el diodo fuera un interruptor abierto, no pasa la corriente. Por lo tanto, la corriente circula en este sentido, pero cuando le damos la vuelta a las puntas e intentamos que circule así, no puede pasar porque tiene aquí la banda del diodo. El diodo bloquea el paso de la corriente. Así se comporta como un interruptor cerrado y así se comporta como un interruptor abierto, no deja pasar la corriente. Por lo tanto, podemos concluir que este diodo funciona correctamente. Vamos a realizar un experimento muy sencillo que podéis llevar a cabo con los chicos para que vean cómo funciona un diodo. Necesitamos una pila de 4,5 voltios o un portapilas como este que veis aquí. Este lleva 3 pilas de 1,5 voltios conectadas en serie. Entonces tenemos 1,5 más 1,53 más 1,5, 4,5 voltios aquí en los clics de la salida. Después tenemos el diodo, el 1N4007, una pinza de cocodrilo y una pequeña bombilla de 3,5 voltios. Bien, coloco aquí el portapilas, el terminal negativo a la bombilla, prestando mucha atención a la banda del diodo, que la tenemos aquí, ahí la podéis ver. Vamos a colocarlo así, aquí en el ánodo, colocamos el otro clic aquí en el cátodo y este otro clic directamente a la bombilla. Ahora enciendo el interruptor del portapilas y como veis la bombilla se enciende. ¿Qué pasa si coloco el diodo al revés? Vamos a comprobarlo. Suelto aquí, doy la vuelta al diodo, ahora la banda está aquí a la izquierda. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Porque la bombilla no se va a encender, porque el diodo solo conduce la corriente en una dirección. Y en este caso, cuando la corriente sale del terminal positivo y llega al diodo, choca aquí contra la banda del diodo y no puede pasar a la bombilla. Por lo tanto, la bombilla está apagada. Si volvemos a darle la vuelta, tenemos otra vez la banda a la derecha. Como veis, la bombilla se enciende. Además, os voy a enseñar una particularidad y es que si quitamos el diodo del circuito, la bombilla se ilumina más intensamente cuando yo toco directamente aquí con las dos pinzas. Si utilizamos el diodo para el paso de la corriente, la bombilla se ilumina pero con menos intensidad. Fijaos, más intensamente y menos intensamente. Y eso es debido a que el diodo, para que funcione, tiene una caída de tensión. Consume parte de la energía que está en el circuito. Y esa caída de tensión en los diodos normales es de 0,6 voltios aproximadamente. ¿Cómo podemos ver esa caída de tensión? Pues con el multímetro. Lo encendemos, escala de 20 voltios en corriente continua, o mejor, de 2 voltios en corriente continua, y cambiamos esta punta a la medida de tensión, de voltaje. Y ahora ya podemos medir la caída de tensión que tiene el diodo entre sus extremos. Y veis, este diodo tiene una caída de tensión de 0,8 voltios. Podemos mirar también la caída de tensión que tiene la pila. Cambiamos a la escala de 20 voltios porque va a ser mayor a 2 voltios la caída de tensión aquí. Comprobamos. Y como veis ahí, la caída de tensión en la bombilla es de 3,50 voltios. Si sumamos los 3,50 voltios más los 0,8 voltios que tenemos de caída de tensión en el diodo, tendremos la tensión de la batería, 4,31. Recordar que por la segunda ley o también llamada la ley de las tensiones, la suma de las caídas de tensiones en una malla del circuito, en este caso esto sería una malla, tiene que ser igual a la tensión proporcionada por la batería. En este caso, entonces la caída de tensión de 0,8 más la tensión de 3,5 voltios tiene que ser igual a la tensión proporcionada por la batería en este caso. ¿Cuál pensáis que es la mayor utilidad del diodo en los circuitos eléctricos? La que más se utiliza hoy en día. Los diodos se utilizan para la rectificación de la corriente alterna. Vamos a construir un rectificador de media onda. Para ello, fijaos, aquí tengo un protoboard y tengo conectado el diodo, el 1N4007. ¿Veis aquí la banda?
y aquí tengo una resistencia de carga. Están conectados en serie, uno detrás de otro. Voy a utilizar este circuito tan simple para ver cómo rectifica la onda de corriente alterna. Esa onda de corriente alterna la vamos a generar con este aparato que tengo aquí. Es un generador de funciones. Ya lo vimos en otro vídeo, en el vídeo del condensador. En este caso voy a utilizar una onda sinusoidal, ¿veis? Aquí la tengo seleccionada, con una frecuencia de 50 Hz. La misma frecuencia que tiene la onda sinusoidal de la red eléctrica, lo único que la amplitud pues es diferente. En este caso tiene una amplitud de 4 voltios aproximadamente. También voy a utilizar el osciloscopio virtual de Hantek, que se conecta al PC, a un ordenador, mediante cable USB, como estáis viendo, y vamos a visualizar las gráficas tensión-tiempo que tenemos en este circuito. Lo primero que vamos a hacer es ver la onda que está emitiendo el generador de funciones, y para ello voy a conectar directamente aquí. Este cable viene del generador de funciones, de aquí, nos produce una onda sinusoidal, como digo, y da igual que conectemos aquí el positivo y negativo. Un circuito de corriente alterna, la polaridad de la corriente va a estar fluctuando con cada hemiciclo de la onda. Ahora lo vamos a ver en el osciloscopio. Bien, y para ver la onda que estamos generando, voy a conectar uno de los canales del osciloscopio justo en los terminales positivo y negativo de nuestro generador de funciones. Por ejemplo, aquí conectamos el negativo en la resistencia y aquí vamos a conectar el positivo. Veis en el osciloscopio la función que está generando. Como veis, tenemos una onda sinusoidal perfecta. Estamos viendo el gráfico tensión frente a tiempo. Pues cada división aquí es 1 voltio, por lo tanto nos está entregando 1, 2, 3 y 4 voltios. 4 voltios de pico a pico. Y la frecuencia, como hemos visto, son 50 Hz. Esta línea amarilla es el otro canal al que no he conectado nada todavía. Conecto el otro canal a la resistencia de carga, que es donde queremos ver el efecto del diodo. Por lo tanto, voy a conectar aquí el negativo entre los bordes de la resistencia y aquí la punta de prueba. Y vamos a observar el gráfico que tenemos en el osciloscopio. En verde tenemos la función senoidal del generador de funciones y en amarillo tenemos la señal que le está llegando a la resistencia de carga. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que uno de los semiciclos, concretamente el semiciclo negativo, no aparece. No aparece porque no lo deja pasar el diodo. Vamos a superponer los dos gráficos para que lo veáis bien. Arrastro este sobre este. Y además observamos que la amplitud ha disminuido. La tensión después de pasar por el diodo ha disminuido. ¿Por qué? Porque tenemos una caída de tensión de 0,8 voltios. Acordaos del multímetro cuando lo hemos medido previamente. Este diodo tiene una caída de tensión de 0,8 voltios y es esa disminución de tensión la que vemos aquí en el gráfico. ¿Veis? La onda de entrada llega aquí hasta 4 voltios, pero la onda amarilla, la que llega a la resistencia de carga, tiene 0,8 voltios menos. Por eso vemos que tiene menor amplitud. Y después el semiciclo negativo, que sería este, voy a detener un momento el gráfico para poderlo ver bien. Y el semiciclo negativo, que sería este, como veis, al pasar por el diodo no lo tenemos. Estamos rectificando la corriente. Esto es rectificar la corriente. Directamente el diodo elimina el semiciclo negativo. Nos quedamos con el positivo y encima tenemos una disminución de tensión de 0,8 voltios. Podríamos pensar por qué solo pasa el semiciclo positivo. Pues es debido a que estamos trabajando con corriente alterna. Tenemos un semiciclo positivo y otro negativo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos el semiciclo positivo, el diodo está orientado, es como si tuviéramos una fuente de alimentación en continua y el diodo tiene la banda orientada para dejar pasar la corriente. Entonces, cuando estamos en el semiciclo positivo, la pila entrega aquí su voltaje positivo, llega, pasa la corriente y llega hasta la resistencia. ¿Qué es lo que vemos? Una tensión que es la que vemos aquí en el gráfico. Después, ¿qué es lo que ocurre en el siguiente semiciclo? Es como si diéramos la vuelta a la fuente de alimentación. Entonces el positivo ya no lo tenemos aquí, ahora tenemos aquí el negativo y aquí el positivo, en el semiciclo negativo. ¿Qué es lo que ocurre?
Al entrar la corriente positiva por este lado, choca contra la banda y no lo deja pasar. Cuando estamos en el semiciclo negativo, como estáis viendo aquí en el gráfico, aquí no tenemos tensión porque el diodo no lo deja pasar. La tensión es 0. Luego volvemos al semiciclo positivo y el diodo conduce, deja pasar la corriente y aquí tenemos tensión. Volvemos al semiciclo negativo y el diodo no conduce la corriente. Como ves aquí, potencial, voltaje, 0. En el positivo sí, en el negativo no, 0. Bien, en todos los rectificadores siempre tendremos un condensador de filtro. Este condensador, cuando lo conectamos en el circuito, entre los terminales de la resistencia, donde estamos midiendo la señal amarilla, lo que va a hacer es cargarse durante este semiciclo que tenemos aquí positivo. El condensador se carga y cuando anulamos el semiciclo negativo, lo que hace es que nos entrega carga eléctrica para compensar que aquí no tenemos nada. El condensador lo que va a hacer es cargarse en el semiciclo positivo y descargarse en el negativo. Continuamente se va a estar cargando y descargando, actúa como un filtro. Lo voy a conectar y vamos a ver cuál es el efecto en el osciloscopio. Entre los bornes de la resistencia, es decir, aquí y ahora aquí. Y fijaos lo que ocurre. Lo que estamos viendo es que antes teníamos una señal amarilla que fluctuaba, sobre todo en los semiciclos positivos, y ahora tenemos prácticamente una tensión constante, característica de la corriente continua o de los circuitos de corriente continua. El diodo que hemos colocado solo deja pasar el semiciclo positivo, recordad, y el condensador lo que hace es que en el semiciclo positivo se carga y en el negativo, cuando no teníamos tensión, devuelve la carga y tenemos ahora esa tensión. En el positivo se carga y en el negativo devuelve la carga. Se carga y se descarga, se carga y se descarga. Y el resultado es que hemos convertido una corriente alterna, una señal senoidal de 50 Hz, como la que podemos tener en los enchufes de nuestra casa, en una señal DC de corriente continua. Esta amarilla que veis aquí, que es la que utilizan todos los circuitos electrónicos. Por eso, los adaptadores de red que tenéis en vuestras casas tienen rectificadores en el interior para transformar una onda senoidal, una onda de corriente alterna, en corriente continua, como estáis viendo aquí. Este es el principio del diodo rectificador. Bueno amigos, y esto es todo. Ya hemos visto cómo funciona el diodo, que permite solo el flujo de corriente en un sentido. Hemos visto también cuál es su principal aplicación hoy en día, una de las muchas que tiene, que es rectificar la corriente, y cómo funciona un rectificador de media onda. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.